este tema de los dólares, si la explicación del gobierno realmente es así, que desde el gobierno han dicho, el propio presidente ha dicho, en las próximas 2 semanas esto se estabiliza, el ministro de Economía dijo que incluso puede haber una baja en la cotización. ¿Es tan fácil, diríamos, llegar a esa conclusión? Vamos a hablar con un economista, Antonio Saravia, está con nosotros, siempre un placer conversar con Antonio. Buenos días, Antonio, Diego Montaño lo saluda. Qué gusto, Diego, un placer conversar contigo. Muchas gracias, Antonio, por atender este requerimiento para hablar de estos temas que, por supuesto, son importantes más allá de las explicaciones oficiales. ¿Qué dice la academia? ¿Qué dice la teoría? ¿Y qué dice la práctica respecto al dólar? Primero, ¿cómo recibió esta nueva modalidad del dólar oficial flexible? Bueno, tengo sentimientos encontrados sobre esto, ¿no? Y yo creo que la mayoría de la gente los tiene. El primer sentimiento es, bueno, en algún minuto teníamos que hacer que esto sea oficial. Era ridículo seguir viviendo con un tipo de cambio oficial de 6,96 que nadie conseguía, a menos que tuvieras influencias, etcétera, y con un mercado paralelo que estaba alrededor del 10. Generaba incertidumbre, generaba discrepancias. Era difícil, por ejemplo, hacer un contrato de anticrético, si te querías comprar la casa, a cuánto le pago, a qué tipo de cambio. Siempre son problemáticas estas diferencias y por lo tanto generaban incertidumbre. Es bueno que se uniforme. Por lo tanto, uno recibe esto como de, bueno, ok, había que sincerar esto. Lo segundo, sin embargo, este es el sentimiento encontrado, es que un tipo de cambio flexible le da piedra libre al Banco Central para imprimir bolivianos. ¿Por qué? Porque cuando imprime bolivianos, devalúa el boliviano, pero no tiene un ancla, no tiene que referirse a un tipo de cambio fijo, por lo tanto, está dentro de las reglas del juego, el tipo de cambio va a variar. Esto a mí me preocupa, me preocupaba y me preocupa mucho, porque significa que el Banco Central va a poder imprimir para cubrir déficits fiscales, ¿no? Entonces, ese era el riesgo. Y bueno, ¿y qué hemos visto en estas 3 semanas? Hemos visto un incremento muy rápido del dólar desde que empezó de 9,73 a 10,40. Es un 7% de incremento en el precio del dólar, lo cual es terriblemente rápido en pocos días. Esto obviamente desata las expectativas de que esto va a seguir subiendo, de que hay que comprar dólares ahora. La gente va a comprar dólares y hace subir el precio del dólar. Es entonces una profecía autocumplida y entonces la gente se asusta. Esto no es bueno para la estabilidad macroeconómica. Pero lo otro que hemos constatado, esto es muy importante, es que el objetivo de la unificación no se ha dado, porque sigue existiendo un mercado paralelo. Hoy día estaba viendo esta mañana el mercado paralelo, el dólar está a 10,53 en algunos lugares, 10,60, incluso 10,65. Entonces hay un mercado paralelo que se ha vuelto a activar, no lo hemos podido unificar al tipo de cambio y eso significa que no hemos logrado ese objetivo. Lo que está pasando al final del día, con esto termino, es que no hay dólares en el país. El Banco Central no tiene reservas, no se finaliza un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los exportadores no han traído sus dólares de vuelta precisamente por la incertidumbre. Entonces, si no hay dólares, va a ser muy complicado mantener una estabilidad. Esto puede seguir subiendo y si sigue subiendo al ritmo que ha venido haciéndolo en estas 3 semanas, pues puede poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. Ahora, Antonio, no sé si escuchó las declaraciones del presidente y el ministro en torno a la situación del dólar y decían, no, pero hemos llegado a 17, estamos en 10, digamos, no se escandalicen. No sé si eso tranquiliza necesariamente. Y la otra declaración es que decían que en 2 a 3 semanas esto se va a estabilizar. Por dos componentes, decía el ministro Espinosa. Uno, acuerdos que se van a dar a conocer con organismos multilaterales. Todo indica que es el Fondo Monetario Internacional, aunque al principio el gobierno decía no, 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 pero al final sí. Y el otro es la liquidación de las exportaciones, producto de las exportaciones, ya sean mineras, que es la mayor exportación que tenemos, o la agroindustria, que vayan a liquidar ya los dólares que han generado con las exportaciones. Así es. Bueno,
Es necesario un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de alrededor de 3.000 o 4.000 millones de dólares. Es importante. ¿Por qué? Porque eso te apuntala las reservas y además te permite devolverle la deuda al sistema financiero. Ojo, el Banco Central le debe alrededor de 2.000 millones de dólares al sistema financiero. Por eso es que tenemos un corralito. ¿Ah? Entonces, para devolverle confianza al público hay que devolverle sus dólares. Algo muy importante que vamos a ver esta semana y que todos tenemos que estar prestando mucha atención es que este miércoles, si no estoy mal, empieza la devolución de depósitos en dólares de 1.000 a 3.000 dólares, porque el gobierno tiene un calendario para devolver los dólares, ¿no es cierto? Entonces, este miércoles empieza esa devolución. Si vemos que este miércoles, cuando la gente vaya a retirar sus dólares, no le dan dólares, le dan simplemente bolivianos al tipo de cambio del día, la gente lo va a sacar. ¿Por qué? Porque antes te lo daban al tipo de cambio oficial de 6.96. Entonces nadie sacaba sus dólares porque perdía. Ahora te lo van a dar al tipo de cambio del día, entonces lo sacas. Pero ¿qué hace la gente cuando saca sus dólares en bolivianos? Pues se da la vuelta, va al librecambista de la esquina o va a la casa de cambio y los vuelve a cambiar por dólares. Esto, cuando ese proceso se dé, va a aumentar el valor del dólar en el mercado paralelo. Por lo tanto, vamos a ver una inestabilidad macroeconómica importante. Así que hay que prestar atención a lo que pasa esta semana. Si se devuelven en dólares los depósitos, no pasa nada, todo bien, eso calma las expectativas. Si se devuelven en bolivianos, vamos a ver una subida del precio del dólar. Yo no sé de dónde saca el presidente que en 2 semanas esto va a estar solucionado. Si hay un acuerdo con el FMI, te creo, pero eso es deuda, eso es una deuda fuerte que hay que ser muy responsable con ella y hay que saber qué hacer en el interín para generar dólares de manera sostenida. El gran problema acá es que el gobierno no ha reducido su déficit, el déficit sigue siendo de 9,2% del PIB, es altísimo y con un déficit tan alto le vamos a tener que seguir pidiendo prestado al Banco Central, repito, a menos que tengas un acuerdo con el fondo. Y si es eso así, pues se va a disparar el dólar otra vez. Aquí hay que tener mucha responsabilidad. El gobierno vive de anuncios, pero la gente vive de la realidad. Veamos qué pasa esta semana con la devolución de esos depósitos. Antonio, sabemos que en economía hay mucha sensibilidad a cualquier señal que den las autoridades, el comportamiento del mercado, este tipo de declaraciones que usted decía, por ejemplo, la gente, los ciudadanos vivimos de la realidad, con lo que nos encontramos cuando vamos al mercado, al supermercado o a la estación de servicio. Pero la economía necesariamente, diríamos, vive de la realidad o este tipo de anuncios que hace el presidente y que dice, no, todo ya está, diríamos, solucionado, pavimentado el camino a la confianza que ahora existe en Bolivia, baja el riesgo país y todas estas señales que van dando y diciendo, ¿dan cierta tranquilidad a los inversores? Pues probablemente al principio uno dice, mira, mira este anuncio, ¿no? Ahora parece que la cosa viene bien, me calmo. Pero cuando los anuncios se repiten y no se generan y no se plasman en realidades, pues la gente empieza a desconfiar de esos anuncios. Y este gobierno ha venido haciendo eso, ha venido haciendo muchos anuncios, pero no ha hecho las reformas estructurales que necesitamos. Sí, vamos a anunciar una nueva ley de presupuesto. ¿Y qué pasó? Mantienen el déficit fiscal más o menos igual, incluso mayor al promedio de los últimos 11 años. Sí, estamos analizando qué hacer con las empresas públicas, pero hasta el día de hoy no eliminan ni una sola. Sí, tenemos que reducir la burocracia y estamos anunciando un plan para hacerlo y hasta el momento no se ha despedido a un solo burócrata. Es decir, el gasto continúa. Sí, vamos a eliminar el subsidio a los hidrocarburos. ¿Y qué pasa? Vuelven a fijar el precio de la gasolina y el diésel, el precio del petróleo sube y se reactiva el subsidio. Sí, tenemos ya un acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, ¿cuándo? ¿Por qué eso no ha salido antes? ¿Por qué no utilizaron los primeros meses de su gobierno para definirlo? ¿Cuál es el cuello de botella? ¿Por qué no se puede hacer? Sí, ya la gasolina va a estar buena y sigue siendo basura. Sí, ya no va a haber colas, era por el bloqueo y siguen las colas. Entonces, cuando el gobierno te tira anuncio tras anuncio, pero no se plasman en la realidad, pues la gente desconfía y ya no le cree, ¿no? Eso es lo que está pasando, por eso yo siempre digo que el gobierno ha desperdiciado
importante timing político de luna de miel en la que podía hacer reformas y no las hizo. Ahora, esta cotización del dólar, para cerrar el tema de los dólares, porque de ahí quisiera tocar otro tema con Antonio, este tema del incremento. A ver, hace 3 semanas exactamente se inauguraba este nuevo dólar flexible con 9.73. Ha ido subiendo sistemáticamente, días que ha tenido saltos de 14 centavos, ¿no? Otros 2 centavos, pero al final hoy a 10.40 son 67 centavos. Esto debe alarmar, preocupar. Samuel Doria Medina decía estos anuncios y que el paquete de leyes importantes todavía las están redactando, me enfada mucho y esto genera desconfianza y la gente son señales para las que ideales para que vaya, corra y compre dólares, por lo tanto mayor presión sobre la divisa, lo que va a incrementar su precio. ¿Debe preocupar? ¿Cuál su mirada, Antonio, en este tema? Bueno, es interesante. Yo por lo general no coincido con Samuel Doria Medina, pero en este caso sí lo voy a hacer. A mí me parece que se han invertido los tiempos acá. El gobierno tendría que haber hecho reformas estructurales mucho más serias y profundas antes de dar estos pasos, ¿no? Pasa que cuando das estos pasos y dices voy a liberar el tipo de cambio, la gente dice, bueno, pues ahora está liberado, ¿hasta dónde subirá? Y se trata de que se mantenga estable, o sea, el gobierno tendría que mantenerlo estable, pero para eso necesitamos dólares. Y si no tenemos los dólares, si no tenemos un acuerdo con el fondo ya suscrito, si no sabemos exactamente cuándo van a llegar las exportaciones o los dólares de las exportaciones, etcétera, si no tenemos eso en su lugar, pues hacer este anuncio de liberar el tipo de cambio te puede generar estas expectativas, estas distorsiones y puedes llegar a poner en riesgo la estabilidad macroeconómica. Por eso digo que probablemente tendría que haberse hecho al revés. Aquí está el acuerdo con el fondo, aquí están las reformas estructurales, aquí reduzco la burocracia, aquí elimino empresas públicas, ok, ahora tengo un gasto mucho menor, mi déficit va a ser de 4%, por ejemplo, en vez de casi 10%. Entonces ahora libero el tipo de cambio porque sé que tengo los pisos fundamentales para que para que el tipo de cambio sea estable. No se hizo así. Entonces, por eso vemos esta corrida, digamos, de la gente a tratar de comprar dólares por ahora. Así que yo lo que espero, estoy de acuerdo con Samuel, espero que se anuncie de una vez o se muestre el acuerdo suscrito con el fondo, se empiecen a eliminar empresas públicas, se reduzca el déficit fiscal. De otra forma, no vamos a poder traer otra vez ese dólar hacia abajo y eso pone en riesgo la estabilidad macro. Una última, el agro todavía no ha liquidado los dólares, los exportadores de minería se entiende que tampoco, algo que el ministro Espinosa decía será una de las condiciones para que se estabilice el dólar o incluso baje, decía el fin de semana. Y si al final termina ocurriendo que no liquidan los dólares acá, ¿qué pasa? Es que exactamente, es que ese es el punto. ¿Por qué liquidarían sus dólares ahora? O sea, ¿por qué tuvieran más confianza ahora que antes? ¿No? Hay un corralito todavía en el país. Entonces van a empezar solamente a liberar, como te digo, este miércoles los depósitos entre 1.000 a 3.000 dólares. Entonces un exportador que traiga 100.000 dólares y los deje en el banco, pues va a tener otra vez, va a estar metido en el corralito. Entonces yo no veo que tengan muchos incentivos a traer sus dólares otra vez. Que les van a dar el tipo de cambio oficial del día, perfecto, eso es mejor que te den el 6.96. Ok, lo traigo, pero ¿qué pasa si el dólar sigue subiendo? No, y la próxima semana ya no es 10.40, sino es 10.70, 10.80. Cuando yo traigo 100.000 dólares, 200.000 dólares, 1.000.000 de dólares, pues pierdo un montón de plata. Entonces, si ellos ven, los exportadores, que el tipo de cambio está subiendo y no frena, ¿por qué traer sus dólares ahora? Encima cuando hay un corralito. Entonces, tienes mucha razón, tu reflexión es muy importante. ¿Y qué si no traen o no traen lo suficiente? Es que este es el gran problema. Por eso digo que liberar el tipo de cambio sin tener esos pisos fundamentales te puede traer muchas complicaciones.